Listo. Bueno, ahora aquí. Hola Juli preciosa, ¿cómo estás? Hola, Millare. Ahora sí, no nos dimos Ahora por sí, vencidas. por favor. Bueno, nada, entonces para los que nos están escuchando, este vídeo sale producto de que el día martes quisimos hacer un live. Bueno, lo hicimos en Lo realidad, hicimos, lo pero hicimos. tuvimos varios problemitas técnicos entre la cámara, el audio, problemas de conexión, al parecer la hora y la cantidad de likes que hay en ese momento, bueno, no permitió que pudiéramos culminar el en vivo, ¿no? El en vivo se trataba acerca de un día a la vez, herramientas para afrontar la situación que estamos pasando actualmente. Y teníamos como invitados de Pégate al Fitness a Julieta Paulucci, que es mi coach, ella es licenciada en comunicación social, ahora se pueden ver su cara. Ahora sí, ahora me pueden ver. Especialista en comunicación consciente y bueno, obviamente coach ontológico. Gracias, Julio, otra vez por tu tiempo. Gracias a vos, Yare. Acá, esta vez será. Entonces, bueno, nada, el live tenía, ese era el objetivo. Pues el objetivo, seguir brindando herramientas para pasar y afrontar de la mejor manera, y como hablábamos, Julia, ese día, de la mejor manera emocional y mental, que yo creo que es lo más Exacto. importante, ¿no? De la situación actual que estamos viviendo. Entonces, bueno, ese día yo te comentaba que estamos pasando por una serie de emociones, ¿no? Y en mi caso, una montaña rusa de emociones. Y tú nos compartiste que era muy importante saber primero qué era una emoción y un estado de ánimo. Entonces, vamos a recapitular un Exactamente. poco otra vez eso para los que no pudieron Vamos, conectarse. vamos a recapitular para que tenga un eje. Bueno, primero ese día lo que conversamos también un poquito es que es normal y que nos permitamos transitar las emociones estos días, ¿sí? Porque nos van a venir a visitar un sinfín de emociones, ¿sí? Ese día habíamos, y en base a los comentarios también que después recibimos y ya lo habíamos conversado antes, el miedo, la ansiedad y la incertidumbre son de las emociones que más están apareciendo en estos días, ¿sí? En el cotidiano. Entonces, lo que habíamos conversado era que nos parecía importante diferenciar primero y enmarcar un poquito qué es una emoción, ¿sí? Ujú. Una emoción es un hecho que se desencadena, ¿sí? A partir de una situación, de la interpretación de una situación, ¿sí? De algo puntual que me está pasando y me hace cambiar mi estado de estar siendo, ¿sí? Nosotros Ujú. podemos estar muy contentas ahora armando este live, recibimos una noticia, ese hecho desencadena que la noticia me genere preocupación, me genere miedo, me genere angustia, a los 2 minutos me confirman que eso se resolvió, vuelvo a estar alegre, ¿sí? ¿Por qué muestro este ejemplo chiquitito? Porque la emoción es algo transitorio, Ok, empieza y termina, ¿sí? ok. Y hay un hecho puntual que yo sé que me la generó, ¿sí? Tengo una relación entre la emoción y el hecho que la desencadena, ¿sí? En cambio, el estado anímico es algo que me posee, es continuo y no siempre es generado por un evento. ¿Viste cuando tenemos esta sensación de decir, estoy con ese malestar y no sé qué me pasó, no sé Claro, si fue algo? Bueno, y ahora es normal también que en estos días tengamos un estado anímico no del todo positivo, claro. no del todo optimista, ¿sí? Porque hay situaciones que hacen que yo me coloque ahí. Lo que vamos a conversar un poquito hoy es cómo hacemos para rediseñarnos, porque la buena noticia entre la diferencia del estado anímico y la emoción es que yo la emoción sí la puedo gestionar, y hoy de la manera en que lo conversemos vamos a ofrecer algunos tips para que las personas puedan ver de qué manera gestionar sencillamente durante estos días sus emociones, ¿sí? Claro. Así que eso es más o Ok, menos un poquito como para ok. encuadrar, digamos. Perfecto, sí, sí, y ese día también, bueno, habías comentado que las emociones vienen a mostrarnos algo y a enseñarnos, y por eso me gusta mucho Exacto, como tú dices, transitar las emociones, ¿no? Que era parte exacto. también de lo que, por lo menos que yo puse mi ejemplo allí, de que era lo que me había pasado, porque toda la semana estuve como que con muchas actividades y no me había dado el tiempo como de darle tiempo a todo esto lo que estaba ocurriendo, al mismo hecho Ujú, de darme cuenta, hey, estamos en una cuarentena obligatoria, en este exacto. caso hablamos desde Buenos Aires, Argentina, que desde el jueves pasado, no recuerdo ahorita la fecha, está de cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo, Ujú, por ahora, con probabilidades de que se extienda 15 días más. Entonces, yo en mi caso que doy clase, pasé todo offline a online, entonces estuve como que toda ocupada, y te comentaba cuando hacía mi sesión de coaching que te dije, necesito verte ujú. porque por poner norte fue como que bajé, estuve como que sin hacer nada y empezaron todo este Exacto. cúmulo
de emociones, que obviamente ahí empecé a ponerle como que, bueno, ¿qué es lo que he hecho? Y en este caso es como parte de salir de la zona de confort. Y dije, Yare, tenés que darle tiempo, vamos a revisar qué está pasando y cómo te estás sintiendo para que eso también no afecte después el decaimiento o la depresión u otras acciones. Entonces, bueno, y como bien lo dijiste, en el live muchas personas comentaron que la principal que estaban sintiendo era miedo, aparte de la ansiedad, aparte de la incertidumbre. Y tú nos compartiste unos tips maravillosos de cómo gestionar en este caso el miedo. Entonces, vamos a volver a repetir. Muy bien. Lo vamos a repetir y vos dijiste algo importante en relación a la emoción. Cuerpo, emoción y lenguaje son los 3 dominios que el ser humano tiene en su vida. Los tenemos todos, no es que hay gente más desarrollada, otros menos. Todos tenemos esos 3 dominios y siempre están en coherencia. Las emociones vienen a mostrarme siempre algo. Las emociones son aliadas nuestras porque nos dan información. Que yo tenga un registro que diga la tristeza es fea, entonces no me gusta sentir mucho las emociones, es una creencia que me lo puedo decir desde el lenguaje. Pero si yo aprendo a conocer mis emociones y aprendo también a entender el lado de que viene a ofrecerme algo, es mucho más sustentable también, ¿sí? Entonces, me gustaba como aclararlo esto en el sentido de aprender a escucharlas, ¿sí? No querer desentenderme de la emoción, ¿sí? Exactamente. Y en relación a esto de los tips, lo que vamos a ver un poquito, que lo habíamos conversado el otro día, es ¿para qué viene el miedo? Ya que las emociones vienen para algo y no por algo, ¿sí? Porque estoy triste, no, viene para algo esa tristeza, mostrarme que si esa relación donde estoy no está funcionando, si esa elección que estoy tomando no es la adecuada, ¿sí? Entonces, el miedo es una emoción que lo que primero hace es indicarme que eso que viene hacia mí es más grande que los recursos que yo tengo para hacerle frente, ¿sí? Por eso la emoción del miedo a veces paraliza, porque digo, ¿cómo voy a hacer yo frente a todo esto? ¿Sí? Y el miedo nos lleva a pensar, a juzgar de manera inconsciente, digamos, que algo malo, que algo valioso para mí se puede perder, que algo malo puede pasar, ¿sí? Por eso el miedo es una emoción a la cual no estamos como felices de recibirla, por decirlo de alguna manera. Pero el beneficio que me genera esa emoción, si yo aprendo a entender que viene a mostrarme algo, es que el miedo me puede invitar a la acción, a prepararme, a usar la energía para, por ejemplo, en estos casos, proteger aquello que valoramos nosotros, nuestras familias, diciendo, no, me quedo adentro, me quedo en casa, ¿sí? Investigar lo desconocido y tomar medidas para hacer frente a eso, ¿sí? Tengo la etapa en la que, entre comillas, me asusto, pero después una vez que digo, pará, el miedo está viniendo a advertirme algo, y logro saltar la parte de paralizarme, ¿sí? Puedo empezar siempre a encontrar maneras sustentables, pequeñas, como las que fuimos conversando ese día, para avanzar y hacerle frente a ese miedo, ¿sí? Perfecto. Entonces, voy a repasar los 3 ejes que conversamos ese día, si te parece, ¿sí? Sí, perfecto. Esos 3... bueno, los vas nombrando tú, que a mí me encantaron y muchas personas ahí empezaron a escribir, que a veces también sienten a veces vergüenza de escribir en los comentarios, pero con todo eso se abrieron a decir a qué le tienen miedo por el primer punto que dijiste. Exacto. El primer punto que yo había planteado es de gestionar el miedo, conocer a qué le tengo miedo, ¿sí? Yo lo que planteaba ese día es, el coronavirus es una circunstancia que nos está llegando a todos por igual. Pero lo más probable es que yo accione frente a eso que está pasando en tanto a cómo yo ya me venía sintiendo. Si yo venía totalmente triste, con miedo a perder cosas, acá el miedo se va a ver potenciado, ¿sí? Claro. Yo decía, no sé, pensar en lo personal, ¿a qué cada uno le tiene miedo? ¿Tengo miedo a perder algo? ¿Tengo miedo a la enfermedad de mis seres queridos o la mía? ¿Tengo miedo a la muerte? ¿Tengo miedo a darme cuenta de que el control no existe? Me agarró la cuarentena solo y no me gusta estar sola y tengo miedo cotidianamente de estar solo en mi casa. Y yo, amante de las conversaciones y de las relaciones, planteaba también, tengo miedo a esa cuarentena compartida con la cual me encuentro con ese otro con el que no estábamos conversando y ahora en tantos días de encierro habrá que conversar de lo que hay que conversar. Digo, bueno, eso es un paso muy importante, saber a qué le tengo miedo yo de manera personal, más allá del virus que sabemos que es grande y que nos está afectando, ¿sí? Entonces, lo que había marcado como primer tip era identificar el miedo personal,
¿sí? Para poder generar algo Claro. con eso, algo productivo. No juzgarnos, tratarnos con amorosidad, tenernos paciencia, saber que ese miedo a lo que sea que le tenga también está viniendo para algo, y que en este momento, en mayor o menor medida, todos fuimos sacados de nuestra zona de confort, ¿sí? Entonces no castigarnos sumado a lo que ya nos está pasando. Ya les ríe, le resuena, creo, lo que digo. Es que entonces, okay. mucha amorosidad propia para estos días, y a mí me encanta decir que no puedo dar lo que primero no tengo para mí, ¿sí? Claro. Entonces, si después quiero darle amorosidad a eso que están conmigo, al primero que tengo que tratar con amorosidad es a mí, ¿sí? Perfecto. Entonces, el primer tip era, reconozco el miedo, y la tarea era escribir en un papel cuál es ese miedo, si no te animás todavía a ponerlo en palabras. Si te animás a ponerlo en palabras, decilo y compartilo, ¿sí? No son momentos para creernos de que yo puedo con esto, a mí no me hace nada, ¿no? Es momento de mostrarme humano, mostrarme vulnerable. Yo tengo una mirada muy, entre comillas, esperanzadora de todo esto, de que nos va a permitir generar un cambio. ¿Y cuál es el beneficio de esta tarea? Que a medida que yo empiezo a hablar o poner afuera ese miedo, el nivel de su intensidad va a empezar a bajar, porque lo empiezo a naturalizar, lo empiezo a escuchar y empiezo a hacer cargo de eso que me está generando el temor. Sí. Y una consulta allí, Julie, a lo mejor en el momento no sabemos o no sabemos a qué le tenemos miedo, y sería bueno como escribir todo eso que crees que le tienes miedo, porque creo que sería como hasta que vas a llegar al punto de verdad que le tienes miedo. Porque muchas personas... tengo miedo, pero no sé a qué. Es una opinión personal y no es una verdad, pero yo creo que en el fondo, cuando todos nos conectamos con nuestra emoción, sabemos a qué. Quizás lo que nos cuesta después es darle el nombre o terminar de identificar del todo a dónde está orientado, ¿sí? Porque puede decir, bueno, a la economía. Bueno, la economía es grande. No, a quedarme sin trabajo. No, a no tener clientes. Sí, ahí voy encontrando. Pero en general todos tenemos como la puntita del ovillo para empezar a desandar nuestro miedo. Está bien. Después, está claro ahí el primero, identificarlo y poder sacarlo para afuera y reconocerlo, ¿sí? Como primer contacto. Así es. El segundo, la conciencia corporal, ¿sí? Tomo conciencia de cómo el miedo se expresa en mi cuerpo, ¿sí? Estoy rígido, estoy tenso, me duele la panza, desde que empezó la cuarentena tuve molestias, me duele la cabeza, me duele la panza, me salió un sarpullido. ¿Cómo está reaccionando mi cuerpo frente a todo esto que está pasando, sí? Yo decía ese día del vivo que hay una frase que a mí me parece interesantísima, que dice que el miedo tiene su propia respiración, corta, frecuente y entrecortada. Todos la hemos sentido alguna vez, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tip? Reconozco mi conciencia corporal y la intervengo. Y ahí viene la palabra que a mí me gusta mucho, que es entrenamiento. Si no me dispongo a hacerlo, no va a cambiar solo mi conciencia corporal. Ahora, si yo respiro profundo, si estoy un poco más avanzado en mi proceso personal, medito, hago yoga, hago un ejercicio físico, escucho una música que me divierte y me levante la vibración, tengo maneras de modificar mi registro corporal, ¿sí? Acá tenemos una especialista en la respiración y en yoga, pero digo, también es un buen momento que aquel que nos está escuchando y dice, no, pero yo no hago estas cosas. Bueno, es un momento para poder empezar a hacerlas. Respirar, respiramos todo el tiempo. Claro. Es tomarme un segundo de decir, voy a ser consciente de una respiración profunda. Redes tenemos todos y estamos metidos todo el tiempo. No la usemos para sobreinformarnos de noticias que nos hacen mal. Busquemos una meditación de 3 minutos y ya con eso puedo ir generando un cambio en mi conciencia corporal y poder sentir que mi cuerpo se aliviana, se vuelve más relajado y demás. Te iba a consultar ahí una pequeña cosita. ¿Hasta qué punto yo puedo? Porque reconozco mi conciencia corporal, reconozco dónde está esa emoción que estoy sintiendo en ese momento, pero ¿hasta qué punto no llegamos con este tipo, meditación, yoga te ayuda, pero ahorita vemos que hay muchas clases de entrenamiento y a todas las horas, y yo veo los comentarios, mi hermana me dice que a mí me encantan los comentarios, pero personas que hacen hasta 5 o 6 clases en el día por el simple hecho de no sentarse porque no quieren sentir. Entonces, ¿hasta qué punto esa línea delgada, ¿no? De pasar a que hagamos unas actividades que cambien nuestra vibración, pero también a pasarnos de la raya y adormecernos, ¿no?
Sí, a ver, y acá dos cosas. Desde donde nosotros estamos planteando los tips es desde un proceso sustentable, por eso fíjate que por lo primero que arrancamos es por identificar el miedo. No dijimos, Perfecto, vayan todos a hacer Zumba 24/7, claro. ¿sí? No, lo No aclaro estamos para que los que están escuchando. escapándonos, y ahí fíjate que también, y también digo qué actividad, digo, cada uno sabe qué actividad física le hace bien, digo, pero acá fíjate que tanto en las que nosotros proponemos en el tip, ¿sí? No hablamos de algo intenso o demasiado dinámico, son situaciones de meditación, respiración o yoga que me lleva a conectar A conmigo, no conectar. a desconectarme, Exactamente, ¿sí? perfecto. Entonces, porque además todo lo que sea, una cosa es el abuso de cualquier actividad, de cualquier, digo, volverme crónico en eso tampoco me va a permitir, digo, conectarme de ninguna manera. Voy a estar utilizando eso como una vía de escape, Exactamente. ¿sí? Y ahí ya estamos hablando de otra cosa que siempre es una elección, ¿sí? Exactamente, claro. Oh, perfecto, perfecto. Era para dejar eso claro allí también. Bueno, buenísimo eso. Y vamos al Y tercero, ¿no? nos queda el tercero, que era reconocer nuestras fortalezas, ¿sí? Tomar conciencia de nuestros talentos y cómo podemos ponerlos a nuestro servicio en este momento, ¿sí? Sí, Dentro de este miedo que reconocí, ¿de qué cosas me puedo hacer cargo yo? ¿Cómo puedo minimizar ese impacto de cosas negativas? Bueno, es saliendo poco de casa, cuidando a las personas con las que estoy, viendo de qué manera hacemos más sustentable esa convivencia en estos días, cuál es mi fuerte, digo, hay mucha gente ahora también, muchas recetas, se ya va, está que se queda. dedicando como a cocinar. Ahora sí, ahí. Lo que pasa es que se quedó medio pegado. Ya me quedaste congelada. Hasta aquí juega la conexión. Habla Julia, a ver. A ver, ahí yo te Ahí. tengo congelada yo. Ahora, Ahí ahí. está, ahí está. Ahí Ok, estamos de ahí sí, nuevo. ya me tienes. Estaba en Ajá. el paso 3 que era reconocer nuestras Sí, fortalezas, sí, ¿sí? Poder tomar conciencia de nuestros talentos para ponernos al servicio y es, me gusta cocinar, me hace bien cocinar, en este momento además la comida simboliza después el estar conectados ahí con nuestras familias, no el exceso, de nuevo, lo mismo que con la actividad física, no, nada de lo que hablamos es en el extremo, estamos hablando de un exacto. proceso sustentable, ¿sí? Pero poder sentirme protagonista de esta situación y más allá de todo eso que es grande y que nos excede, ¿sí? De qué cosas sí podemos seguir haciéndonos cargo en estos días para modificar por lo menos lo que en este momento nos toca a todo, que es nuestro sistema más chiquito, que es en el espacio donde estemos conviviendo, Perfecto, ¿sí? Y ahí perfecto. conectar con estos talentos y ver qué puedo dar lo mejor de mí en estos días dentro del espacio que estoy. Ya es un montón eso Ya en es un estos días. montón. No vamos a, como yo decía ese día en el live, no vamos a ser nosotros los que vamos a encontrar la vacuna del coronavirus. Claro. Entonces no pongamos ahí tiempo, presencia y energía, pongámosla donde sí podemos ¿Dónde hacer. se- Sí, en efecto, ese día comentaste mucho de también que buscar el punto de ser protagonista Ujú. desde donde puedo yo gestionar y poder accionar, Exacto. mejor dicho. Bueno, yo te dije ese día que es súper útil estos 3 puntos: conocer a qué le tengo miedo, colocarle nombre y apellido, tomar conciencia Ujú. corporal y reconocer nuestros talentos y nuestra fortaleza. Eso con Exacto. respecto a la parte de la gestión del miedo, pero también Ujú. conversábamos y también allí varios habían comentado acerca de la incertidumbre, ¿no? Porque Ujú. en este momento, o sea, nosotros, o bueno, por lo menos en mi caso también como profe de yoga, o desde hace muchos años, ya llevo un poco más a la práctica de un día a la vez, bueno, Ujú. vamos poco a poco, obviamente con proyecciones, como todo, pero ahorita, y tal cual se llama así esta actividad, un día a la vez. Y ahorita nos toca Ujú. vivir exactamente tal cual esa frase. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para en realidad vivir un día a la vez cuando tienes una cantidad de incertidumbres, como bien lo comentaste al principio, desde la economía, ¿no? Desde que afecta a la Ujú. economía, si trabajo de forma independiente, qué va a pasar, Ujú. bueno, tengo a tantos niños en la casa, el esposo, la abuela, el suegro, o sea, una cantidad de cosas o escenarios que tenemos alrededor, que cómo hacemos para vivir ese un día a la vez. Bien, bueno, lo primero que me parece importante ahí es entender que siempre el proceso de la vida fue de un día a la vez, ¿sí? Somos nosotros los que con nuestra manera de vivir, ¿sí? No íbamos un día a la vez, ¿sí? Yo decía ese día en el live,
estoy en octubre, voy pensando dónde voy a pasar para Navidad las fiestas, estoy en Navidad y estoy pensando que en febrero me voy a ir de vacaciones y ya saqué el pasaje, y pienso que cumplo determinada cantidad de años, entonces en mayo voy a hacerla. Vivimos, viven algunos, no todos, un poco de esa manera donde nos creemos que tenemos control sobre las situaciones, que ese viaje que saqué para dentro de 8 meses se va a hacer. De hecho, en relación a esto de la incertidumbre, me pasó estos días de trabajar con muchas personas que estaban un poco frustradas porque les acababan de cancelar sus viajes que habían sacado con 6, 7, 8 meses de anticipación, que estaban puestos todos sus ahorros, que era su sueño de ir a conocer el sudeste asiático, no sé, y algo más grande nos vino a decir no. Entonces, en esto que hablábamos recién del protagonismo también es, si queremos y lo elegimos, podemos tomar el aprendizaje de que siempre se trató de un día a la vez. No es que es un invento nuevo, y me daría mucha pena que lo pensemos como invento nuevo y que cuando todo esto pase, porque todas las cosas, nada es definitivo, esto también va a pasar, nos queden con este proceso de aprendizaje. Por ejemplo, conectar con el un día a la vez, no volver a decir, bueno, listo, entonces ahora me vuelvo a sacar ese, que no quiere decir no proyectar. Es muy diferente abandonar mis metas, abandonar mis proyectos, que perder la presencia, ¿sí? ¿Cómo hago con la incertidumbre? Presencia. Esto de estar presentes, yo siempre digo que estar presentes no es lo mismo que tener presencia, ¿sí? Nosotras podemos estar acá las dos presentes haciendo esta llamada, y vos estar preocupada por tus incertidumbres y yo preocupada por mis miedos, ninguna de las dos estaría presente en el aquí y ahora, ¿sí? Okay. Entonces, lo que pasó con esto es la incertidumbre, es decir, la falta de certeza, lo que vino a mostrarnos es que no teníamos control, que nunca lo tenemos, usted sabe como coachee que lo hemos trabajado, que el control no existe. Entonces, cuando nosotros más nos queremos aferrar a ese control, más vienen las emociones de frustración, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que lograr es poder fluir, ¿sí? Poder ver dentro de todo este espacio de imprevistos la posibilidad, ¿sí? Poder planificar, poder seguir pensando en nuestros proyectos, porque de hecho son momentos increíbles para seguir diseñándonos, ¿sí? Y ahí, como bien nosotras en algún momento lo hemos trabajado, en esto de poder correr un poco la incertidumbre, es ¿qué puedo hacer hoy? ¿Y qué está dentro de mi círculo de influencia? ¿Sí? Nosotros trabajamos un concepto en coaching que es círculo de influencia y círculo de preocupación. El círculo de preocupación es todo aquello que no está a mi alcance, ¿sí? Sí. Entonces, en este momento, obviamente que si nos vamos a parar desde el observador de estar en nuestro círculo de preocupación, vamos a estar frustrados y angustiados continuamente. Entonces, ese círculo que imaginémonos que nos envuelve, nosotros tenemos que trabajar en uno más chiquito que está en el medio, que es nuestro círculo de influencia, ¿sí? Ahí están todas las cosas que sí podemos hacer, sobre las que podemos actuar y sobre las que podemos influir. Sigo diseñando mi proyecto. ¿Bajará algún número de mis alumnos de yoga o alguno de mis clientes de coaching? Probablemente sí, pero yo tengo proyectos que exceden a eso, entonces no los tengo que abandonar. Es un momento donde la zona de confort, como decía hoy, ¿sí?, se está viendo modificada. Entonces tengo que poder transitar ahí. ¿Qué es mi responsabilidad? Mis acciones, mis conductas, mis ideas, mis esfuerzos, mis errores también, porque estamos acá para aprender, ¿sí? Claro. ¿Qué no es mi responsabilidad? Todo lo que está por fuera de eso. Y me gustaría, Yare, es muy cortito, pero me parece que suma, la responsabilidad, ¿sí? Desde el coaching y probablemente desde alguna otra disciplina también, la trabajamos como la habilidad para responder a lo que sucede, ¿sí? Sí. Entonces, seamos hábiles, pongamos mucho cuerpo, emoción y lenguaje para poder dar respuesta a eso que nos está viniendo a visitar, ¿sí? Desde ese lugar tomemos la responsabilidad estos días, porque si no es muy fácil decir, bueno, no es mi responsabilidad lo que está pasando, no es mi responsabilidad la cantidad de muertos en el mundo, no es, bueno, si elijo colocar la responsabilidad desde ese lugar, caigo automáticamente en el rol de víctima, de que yo acá no puedo hacer nada. En cambio, si pienso la habilidad, la responsabilidad como habilidad para responder, automáticamente paso al rol de protagonista, ¿sí? Y quedaría entonces en el círculo, lo que te hablas tú del círculo de la influencia, ¿verdad? Lo que sí puedo hacer y lo que sí puedo accionar. Entonces, desde ahí, que ahí lo tocaste también, es
también es otra de las preguntas, ¿no? Porque, ¿qué pasa con nuestras metas y propósitos? Que en parte era lo que yo decía, bueno, la mayoría o un gran número de personas, yo creo que es natural que cuando finaliza un año, tú haces tu balance, tu gestión, cómo te fue en el año, y posteriormente, bueno, estas son las actividades, o estas son las metas, objetivos que yo quiero alcanzar, ¿no? En mi caso, por lo menos, ya tengo un tiempo haciendo eso, sobre todo más dónde quiero estar, cómo me quiero sentir, y bueno, desde que estoy trabajando contigo, que ya vamos a cumplir un año, tomando acción para metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero cuando reviso mis metas y mis propósitos en su momento, yo casi que, bueno, mi meta y mi propósito próximamente es pasar esta pandemia lo mejor posible, ¿no? Pero entonces, a modo de chiste, pero entonces, en verdad, ¿dónde quedan esas metas y esos propósitos? Por lo menos varias personas comentaron allí que se levantan y no tienen ganas de hacer nada, o sea, el estado anímico está así. ¿Qué pasa con todas esas metas y propósitos? Lo deberíamos verlo desde este lado de lo que nos estás hablando, de lo que sí puedo hacer y para accionar, pues. Sí. Primero, no abandonar mis metas, ¿sí? Porque también tiene que ver con la relación con la que yo me venga manejando con esas metas. Por eso yo decía, y lo quiero volver a repetir, esto que nos está pasando es una circunstancia. De la manera que yo pueda dar respuesta, ahora que vimos el concepto de responsabilidad, tiene mucho más que ver conmigo y cómo yo estaba transitando en la vida que con lo que me está pasando, ¿sí? Porque si no es muy fácil cómo enfocar todo para acá. Y siempre nosotros elegimos con qué foco mirar las cosas, ¿sí? Si yo tengo un proyecto, si yo tengo una meta, si yo tengo un propósito, no la abandono. Lo que tengo quizás de alguna u otra manera hoy un poco condicionado, ¿sí? Es la acción del exterior, ¿sí? Vos hoy no podés ir afuera del gimnasio a dar tu clase, yo hoy no puedo ir a una empresa a dar una capacitación. Sí tenemos, y es muy valioso y lo agradecemos, esta vía que nos permite continuar con dinámicas. Pero si, por ejemplo, mis dinámicas de hoy no pueden ser virtuales, tenemos un tiempo que en otro momento nunca tenemos para diseñarnos, para sentarnos, para buscar material, para generar cosas, para pensar ideas, porque ¿qué pasa? Y esto me pasó mucho con algunos clientes. Nunca les alcanzaba el tiempo y ahora que tenemos todo el tiempo no sabemos qué hacer, ¿sí? Entonces una buena pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando no hay nada para hacer? Porque siempre hay cosas para hacer, pero el foco lo estoy perdiendo en otro lado por perder la presencia, ¿sí? Perfecto. Entonces, generarnos rutina, generarnos planificación en los días. A mí me gusta hablar de planificación como plan y acción. ¿Cuál es la meta que voy a tener hoy? ¿Sí? En esto de un día a la vez, ¿qué me propongo hoy? Somos muchos en casa, somos solo dos, soy solo. Bueno, dentro de esa dinámica que tengo, ¿cuál va a ser también el espacio de ocio? Conversé con muchas personas estos días que estaban conectando con la exigencia, entonces, no puede ser, me levanté a las 11. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué nos pasa con entender que esto nos vino a decir que bajemos un poquito los decibeles y que después puedo trabajar hasta más tarde porque al otro día no me tengo que levantar a las 6 de la mañana? Pero somos nosotros los que tenemos que acompañar este proceso sin abandonar ningún propósito, haciendo rutinas, haciendo planes, haciendo acciones de un día a la vez, ¿sí? Perfecto. Entonces, es como yo decía, siempre tenemos esos libros que quisimos leer y no leímos y que nos sirven para nuestro trabajo. Hablo desde lo personal, por ejemplo, videos que quise mirar para sacar dinámicas y no pude. Digo, todo el tiempo tenemos posibilidad de seguir con nuestras metas y propósitos sin abandonarlas, rediseñando la manera. Sí, y organizándonos. Así es. Sí, bueno, en efecto a mí me pasó así, que después lo conversamos también con respecto a la planificación, plan y acción. En el momento estaba que, o sea, mi forma de tener el control era, bueno, a esta hora siempre me levanto y esto es lo que hago, esto es lo que hago, y ahorita estoy como que más suelta y también tomando de que desde el nivel de exigencia que siempre me lo repite con el látigo de la exigencia, es como que, mira, ya, o sea, tenemos este tiempo, también rediseñar muchas cosas. Yo creo que es un momento también para evaluar, como dices tú, cómo estábamos antes, cómo nos sentíamos, y entonces a enfocarnos, bueno, si antes estaba así, yo creo que ahorita es un tiempo donde abriste los ojos y yo creo que no hay manera de volverlos a cerrar. O sea, no hay forma de, si de una u otra manera, si tú quieres volver a como estabas antes, no hay manera. O sea, si estabas antes de una forma y ahorita estás evaluando, tanto como decías al principio, la pareja,
con la persona con la que estás, o cómo te sientes, o en el trabajo en el que estás, o lo que estás haciendo. Creo que también es un tiempo como para evaluar, rediseñar, y si no me gustaba cómo estaba antes, o qué es lo que yo quiero, hacerme las preguntas como que adecuadas para enfocarme en adelante, ¿no? Importante también ese Yare, ¿ah? Sí, y esto que, en relación a esto que decís, lo que decía hoy, poder ver cómo convierto el imprevisto en posibilidad. Esto ya está acá, no puedo negar el hecho, no puede estar pasando otra cosa porque ocurre esto. Ok, ¿qué elijo hacer con eso que está ocurriendo? Exactamente, exactamente. Sí, parte de lo que siempre trabajamos, las preguntas adecuadas, ¿no? No quedarme en el papel de por qué me pasó esto a mí, sino, bueno, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer con esto que está ocurriendo? Por lo menos en mi caso estaba ahí planteado el hecho de en algún momento comenzar a hacer actividades online y todo, pero bueno, por el temor a las cámaras. Y bueno, me salió esto de la salida de la zona de confort. Yo en realidad, y eso fue parte, y lo comparto aquí con todos, en parte de que el miedo, yo decía, bueno, miedo que mis papás se enfermen, bueno, sí, pero bueno, mis papás están bien, no sé qué y tal. O miedo a la economía, no, ya eso, viste, avanzado, muy con bien, la parte de la abundancia. Y entonces cuando era el miedo de la salida de la zona de confort, ya es online lo que está ahorita, o sea, tienes que, entonces bueno, aquí vamos. Y ahí, Yare, me parece lindo lo que vos decís en esto del desafío de animarnos a salir de la zona de confort por aquello que tenemos ganas. Porque en este caso de la zona de confort nos sacaron, nos sacó el virus. Podemos culpar al virus. Digo, ¿quién estoy siendo yo a la hora de elegir salir por mis propios medios? Que además va a ser mucho más sustentable porque voy a buscar la manera, pero de animarnos desde ese lugar, ¿sí? En este caso, quizás lo de virtual para vos se hubiese dilatado mucho más si seguías en tu zona. Y acá fue, bueno, ¿y está ocurriendo? Sí. ¿Y estamos haciendo esto? Sí. ¿Hicimos las sesiones virtuales? Sí. ¿Y estoy dando las clases de yoga virtual? Sí. ¿Se pudo? Sí. Bueno, y también, haciendo un paréntesis aquí, habíamos dicho que, bueno, las sesiones podíamos hacerlas virtual, y otra, la sesión de coaching que hago con Juli, y yo, no, Juli, yo te necesito a mi lado. Y bueno, y en efecto hice mi sesión virtual y quedé como cuando estoy contigo, o sea, me faltó fue el abrazo, pero bueno, igual el cariño, el amor y el profesionalismo, o sea, todo estuvo allí, pues. O sea, lo que faltara como y es rediseñarnos a esto, a aprender diferente, pero de la única forma que puedo aprender es si me animo a dar el paso de hacerlo. Si no, solo voy a quedar con mis pensamientos, que ya están seteados, por decirlo de alguna manera, donde Yare, por ejemplo, se contaba que lo virtual perdía calidad, por ejemplo. Cuando Yare lo hace y pone el cuerpo y se lleva el resultado, dice, me estaba perdiendo una posibilidad. Y así con un montón de otras cosas que a cada uno le generen, digamos. En efecto, muy bien. Bueno, me encanta todo esto lo que hemos platicado de verdad, y bueno, me gustaría ver como un mensaje de reflexión de parte de esa Juli Coach, y sobre todo desde la comunicación consciente, que es especialista mi niña. ¿Qué pudieras compartirnos de esta comunidad? Bueno, primero gracias por la posibilidad de conversar, de volver a intentarlo. Diseñamos entre las dos que era la manera más sustentable porque creíamos que si hacíamos otro vivo y se volvía a cortar iba a ser frustrante para el espectador y quizás se iba a perder nuevamente la información. Así que primero gracias. Segundo, como reflexión personal, no puedo dejar de ver esto como una posibilidad enorme que estamos teniendo todos, ¿sí? Y esto no es negar los hechos, saber que es grave, saber que hay muchas pérdidas humanas, económicas, pero atrás de eso creo que también tenemos una posibilidad enorme de ser quienes queremos ser, ¿sí? Y la reflexión para estos días, que creo que es un poco lo que estamos haciendo acá en este momento, es ¿qué oferta puedo ser para el otro? Digo, en esto que hablaba hoy de nuestros talentos, de nuestras habilidades, y compartir. Es momento de compartir lo que sabemos, lo que nos hace bien, para lo que vinimos. Si sentís que siempre tuviste algo adentro tuyo que tenías para dar y hasta ahora no te animaste, quizás sea el momento, aprovechalo, porque probablemente haya muchos otros que hoy están necesitando de las habilidades que cada uno posee y dar ese granito de arena, ¿sí? Entonces, es un momento de compartir, de hacer nuestra visión más grande, de transformar, de acompañar, cada uno desde donde sea. No todos vinimos a lo mismo, pero todos vinimos para algo, yo estoy convencida de eso, y me parece un momento para conectar con eso. Entonces, si me permitís, dejo dos preguntitas abiertas
para todos aquellos que tengan ganas de pensar. Bienvenido. Y una es, ¿qué oferta eligen ser? Digo, ¿quiénes quieren ser en estos días? Pensando en esto de qué tengo para compartir con un otro, que lo puedo hacer desde un círculo más cerrado con mi familia, en mi grupito de WhatsApp, con las personas con las que estoy cotidianamente en casa. Digo, ¿qué tengo para ofrecer en estos días? ¿Sí? Y después que pase esto, poder ponernos a pensar qué aprendizajes y posibilidades nos vino a abrir esta situación. Que podamos correr el foco de lo negativo, del miedo, de la gravedad. Si nosotros somos, unificando un poquito todo lo que hablamos, conscientes, responsables desde la manera que lo vimos acá, registrando a un otro, tomando medidas dentro de lo que está en mi círculo de influencia, puedo ocuparme de muchas cosas. Entonces digo, tomando estos tips, por decirlo de alguna manera, que humildemente acercamos, y todo lo que está pasando, decir, bueno, ¿desde dónde elijo pararme a mirar esto que está pasando? ¿Sí? Y desde ahí, bueno, vendrán las oportunidades multiplicadas, no tengo dudas. Ay, Yuli, de verdad, gracias. Gracias por tu momento también, de verdad. Gracias por compartir con todos nosotros esto maravilloso que tú haces, de verdad. Muchas gracias. Increíble, gracias. Increíble. Entonces, bueno, me llevo también eso, qué oferta elijo ser, qué tengo para ofrecer y qué nos brinda esta situación. No hay mejor manera para cerrar esto. Y bueno, yo creo que después las correcciones se van a dar para nosotros poder hacer un en vivo como es. Como corresponde, con cámara, que se vea la cara, con sonido, para que ya les escuche y sin redes colapsadas. Todo eso va a ocurrir. Gracias, Juli. Te mando un abrazo. Dale un besito. Y bueno, nada, gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben que pueden dejarnos los comentarios, las dudas, y bueno, después de eso podemos armar otros vídeos. Exacto. Abajo dejo las redes sociales de Julieta Paulucci, que estoy acostumbrada a decirle a Julieta. Muy bien, muy bien. Mi coach, y entonces para que los va a redireccionar directamente a su Instagram, y bueno, también todas las redes sociales de Pégate al Fitness. Gracias por estar. Gracias, Yare.